Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akako, el libro de la vela. Comencemos. Viracocha, el hijo del sol. Los blancos bárbaros creen que ellos poseen los más elevados conocimientos, y en efecto, hacen muchas cosas que nosotros no podemos hacer, que nunca comprenderemos y que son un misterio para nosotros. Pero los mayores conocimientos reales de los humanos hace mucho tiempo que desaparecieron. Los conocimientos de los blancos bárbaros son solamente un reaprendizaje y un redescubrimiento de los secretos de los dioses, los únicos que han conformado la vida de todos los pueblos sobre la tierra. Los servidores escogidos son los que con mayor fidelidad han preservado el legado de los dioses y consiguientemente su conocimiento es superior. Las tribus degeneradas apenas recuerdan la época de sus antepasados y viven en la oscuridad. El legado de los dioses nunca les fue revelado ni a las tribus salvajes ni a los blancos bárbaros, y como animales vagan por el país. Existe tan solo un pueblo, aparte de los Uga Mongulala, que conoce las leyes de los dioses. Estos son los incas, una nación hermana de las tribus escogidas. Su historia comienza en el año 7951, el 2470 a.C. En ese año, Viracocha, el segundo hijo del príncipe Sincaya, se rebeló contra el legado de los dioses, huyó a la tribu que vive sobre el agua y fundó su propio imperio. Y los sacerdotes, hombres de magia poderosa, se reunieron. Todo lo conocían sobre futuras guerras, todo les fue revelado. Sabían si la guerra y la discordia estaban próximas. Verdaderamente su conocimiento era inmenso, y desde que vieron en el futuro la traición de Viracocha, el hijo segundo de Sincaya, se mortificaron a sí mismos y ayunaron en el gran templo del sol en Akakor. Solo comieron 3 clases de fruta y pequeños pasteles de maíz. Era realmente un gran ayuno, para vergüenza del infiel Viracocha. Ninguna mujer se les acercó. Durante muchos días permanecieron solos en el templo, observando el futuro, sacrificando incienso y sangre. Así es como pasaron sus días, desde el alba hasta el crepúsculo, y sus noches. Rezaron con sus corazones constritos por el perdón del infiel hijo de Sincaya. El rezo de los sacerdotes no pudo ablandar el corazón del segundo hijo de Sincaya, aunque no estaba autorizado para desempeñar el puesto de príncipe. Viracocha reclamó la soberanía sobre el pueblo de los Uga Mongulala, se rebeló contra el legado de los dioses e infringió las leyes del Lhasa. Para preservar la paz en el territorio, el Consejo Supremo convocó a Viracocha a juicio. Los ancianos del pueblo deliberaron sobre su culpa en la gran habitación del trono. Su sentencia emitió el mayor y más grave de los castigos y lo enviaron al exilio. Viracocha, el hijo del sol, como más tarde se hizo llamar a sí mismo, es el único descendiente de la dinastía de Lhasa que infringió las leyes de los dioses y que tuvo que pagar su crimen con el exilio. Este era el mayor castigo de mi pueblo hasta la llegada de los soldados alemanes, quienes insistieron en la introducción de la pena de muerte. Para delitos menores, como la violencia o la desobediencia,
el culpable debía pedir perdón públicamente. La pereza es considerada como una infracción de las leyes de la comunidad y es castigada con un periodo de servicio en las peligrosas fronteras. La embriaguez únicamente constituye delito si el autor no ha cumplido sus obligaciones por causa de ella. El robo es el delito más abominable, ya que mi pueblo lo posee todo común y la propiedad personal carece de significado alguno. Como a los adúlteros, a los asesinos y a los rebeldes, a los ladrones se les envía también al exilio. Viracocha, el degenerado, no solo infringió el legado de los dioses, sino que ignoró asimismo la sentencia del Consejo Supremo. En vez de vivir aislado y solo en las montañas, como prescriben las leyes de mi pueblo, huyó a la tribu que vive sobre el agua. Condujo a la tribu a un valle situado en las montañas de los Andes y construyó Cuzco, la ciudad de las 4 esquinas del universo, como él la denominó. Había nacido una nueva nación hermana, el pueblo de los incas, los hijos del sol. Rápidamente creció y se hizo poderoso su imperio. Los incas, bajo la dirección de Viracocha y sus descendientes, conquistaron muchos países y sometieron a numerosas tribus salvajes. Sus guerreros conquistaron las riberas del Océano Occidental y avanzaron profundamente en la inmensidad de las lianas del gran río. Acumularon enormes riquezas en la capital del imperio e introdujeron nuevas leyes que iban en contra del legado de los dioses. Desarrollaron incluso una escritura propia. Esta consistía en cuerdas de muchos colores que estaban atadas en nudos. Cada nudo y cada cuerda poseían un significado definido. Varias cuerdas anudadas juntas formaban un mensaje. Así es como desarrollaron su imperio sobre la idolatría y la opresión. No les sería muy difícil montar una campaña de destrucción contra los Uga Mongulala. Había sido escrito que los descendientes de Viracocha rechazarán el legado de los dioses. Cuando su poder se hallaba en su apogeo, la predicción de nuestros sacerdotes se cumplió. Estalló una cruel guerra fratricida que sacudió los fundamentos del imperio y la destrucción quedó completada con la llegada de los blancos bárbaros. Capítulo 4. 1421 a.C., 1400 después de Cristo. Con el hundimiento de los grandes imperios, el viejo mundo oriental se desintegró en pequeños estados. Israel fue fundado hacia el año 1000 a.C. Por la misma época surgió en Grecia una gran civilización y posteriormente florecería otra en la ciudad-estado de Roma, sobre el Tíber. Se supone que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en Belén en el año 7 a.C. Tras la división del Imperio Romano, los ostrogodos, bajo el mando del rey Teodorico el Grande, fundaron su propio imperio en Italia. En el año 552, Narsés, general del Imperio Romano de Oriente, derrotó a Teja, el último rey de los godos, en la batalla de Monte Vesubio. Nada se sabe acerca del destino de los godos que sobrevivieron. La historia de los vikingos se desenvolvió en la misma época. Este pueblo marinero ocupó las costas occidentales de Francia e Inglaterra y estableció una base en Groenlandia. Según informes aún sin confirmar, llegaron hasta las costas orientales de América del Norte. La Edad Media europea comenzó en el año 900. Es en estos momentos cuando en América se inicia la historia de los aztecas, de los mayas, de los incas. Las tribus de los aztecas y de los incas desarrollaron con su estructura de clases una civilización puramente neolítica, tipificada por los jeroglíficos y por el calendario maya. El aspecto más destacado de los incas, sin embargo,
consistió en la expansión de su imperio, que alcanzaría su apogeo bajo Huayna Capac a comienzos del siglo XV. La llegada de los guerreros extranjeros. Los blancos bárbaros son un pueblo de corazón duro. Llevan el fuego a los bosques y cuando están ardiendo vemos cómo los animales atrapados por el fuego corren locamente tratando de escapar a las llamas, pero inevitablemente acaban por quemarse. Lo mismo ocurre con nosotros. Desde que los blancos bárbaros llegaron a nuestro país, la guerra es continua. Mas los Uga Mongulala no fuimos los primeros en apuntar la flecha. Fueron los blancos bárbaros quienes enviaron el primer guerrero y el segundo y el tercero. Solo entonces enviamos nosotros al mensajero con la flecha dorada. Pero nuestros sacrificios han sido en vano. Los blancos bárbaros penetran cada vez más, devastándolo todo como un tornado. Sometieron a las tribus aliadas y las obligaron a asumir sus costumbres que han sido dictadas por espíritus malignos. Mas el hombre es un ser que ha nacido libre en las montañas, en las llanuras y sobre el gran río, y allí el viento corre libremente y nada oscurece la luz del sol. Allí el hombre puede vivir en libertad y respirar libremente, aun cuando puedan llegar batallas y caos, tal y como está escrito en la crónica de Acacor. Surgieron la discordia y la envidia. Las tribus disputaban entre sí y se lanzaban al pillaje. Las fiestas de la comunidad degeneraban en orgías de borrachos. Los servidores escogidos se volvían los unos contra los otros y se arrojaban los huesos y los cráneos de los fallecidos. Las tribus aliadas abandonaron sus asentamientos tradicionales y patearon nuevos caminos donde fundaron sus propios poblados. En contra de la voluntad del Consejo Supremo de Acacor, construyeron numerosas ciudades. Cada uno de sus nuevos caudillos comandaba su propio ejército. Imagen llegada de los pueblos extranjeros. A mediados del 11º milenio, el imperio de los Uga Mongulala había traspasado su cenit. El ejemplar territorio de Lhasa temblaba bajo la revuelta de las tribus aliadas. Enormes ejércitos de tribus salvajes desbordaron las fortalezas fronterizas del Mato Grosso y de Bolivia. En Acacor las tensiones entre el Consejo Supremo y los sacerdotes aumentaron. La falsa fe y la idolatría amenazaban el legado de los maestros antiguos. Solamente la triple división de poder introducida por Lhasa impidió el colapso del imperio. El pueblo de los Uga Mongulala se benefició de su orden y de sus leyes, pero ni siquiera éstas pudieron impedir una lenta desintegración del imperio, que se vio acelerada por los acontecimientos que se estaban desarrollando en la frontera occidental. Allí los incas estaban librando enormes batallas y sometiendo a muchas tribus. Conquistaron los caminos de acceso a los estrechos del norte y avanzaron sobre las laderas orientales de los Andes hasta la destruida ciudad religiosa de Tiahuanaco. Por vez primera, desde el regreso de los dioses, exploradores hostiles habían llegado hasta las murallas de Acacor. Mas entonces ocurrió un acontecimiento que ha quedado descrito en nuestra crónica con las siguientes palabras. Ahora hablaremos sobre guerreros que llegaron desde el este. Ahora hablaremos sobre la llegada de los godos. Así era como ellos se llamaban a sí mismos. 364 generaciones habían pasado desde la partida de los dioses, desde el comienzo de la luz, de la vida y de tu tribu. 104 príncipes habían sucedido a Lhasa. Los corazones de los servidores escogidos estaban sombríos. El clan de Viracocha se había alejado a Cuzco.
Allí construyeron sus cabañas. Allí erigieron los templos de sus dioses desde el alba hasta el crepúsculo y por la noche. Un extraño mensaje llegó entonces a Acacor. Guerreros extranjeros estaban subiendo por el gran río. Hombres valientes, tan fuertes como el gato montés, tan arrojados como el jaguar. Niños y mujeres venían con ellos, caminaban en busca de sus dioses. Así fue como los godos llegaron al imperio de los Uga Mongulala. Imagen del barco de los godos. La llegada de los guerreros extranjeros, que se denominaban a sí mismos godos, constituye uno de los grandes misterios de la vida de mi pueblo. Los Uga Mongulala conocían desde los tiempos de Lhasa la existencia de un gran imperio situado más allá del Océano Oriental y que había sido gobernado por su hermano Samón, pero desde la destrucción de la ciudad de Ofir en el 7º milenio, las relaciones se habían interrumpido. Hasta la llegada de los godos, los sacerdotes creían que el imperio de Samón se había desvanecido. Los guerreros extranjeros eran portadores de un mensaje bastante diferente. Más allá del océano existían muchas tribus y naciones poderosas. Según los relatos de los godos, también su historia se derivaba de criaturas divinas. Una antigua familia de príncipes había descendido desde los cielos y les había enseñado la vida y la muerte. Muchos miles de años después, los godos se vieron forzados por el hambre y por las tribus hostiles a caminar hacia tierras extranjeras, y aquí se había cumplido su destino. Este era el nombre del príncipe de los godos. Ellos le llamaban el cazador salvaje. Poseía una gran sabiduría y una mente perspicaz. Era un profeta de buena voluntad y autor de gestas heroicas. Él los salvó de la destrucción, porque los valientes guerreros estaban abatidos, parecían condenados a la perdición en la montaña que vomitaba fuego. Se enfrentaban a su extinción, pero el cazador salvaje se impuso a la desgracia de su pueblo, firmó una alianza con los audaces navegantes del norte, y su pueblo salió al mar en busca de los dioses. Los godos buscaron por todas las esquinas del mundo, por el final azul del mundo y por el final rojo del mundo. Cruzaron la infinitud de los océanos y después de 30 lunas encontraron un nuevo hogar en el país de los senadores escogidos. La alianza entre las dos naciones. La llegada de los godos en el año 11.051, 570 después de Cristo, tuvo un significado providencial para los Uga Mongulala. Acacor contaba ahora con el apoyo de un grupo de experimentados guerreros, infinitamente superiores a las tribus rebeldes. Durante varios siglos, el Consejo Supremo y los sacerdotes se apartaron de las luchas por el poder. El pueblo escogido recuperó la confianza en el legado de los padres antiguos. Una vez más, la profecía de los dioses se había probado cierta. En la hora de la necesidad habían enviado su ayuda, tal como está escrito en la crónica de Acacor. Así fue como los godos llegaron al imperio de las tribus escogidas, y así fue como se establecieron en Acacor. Ahora existían 2 clanes, mas una solamente. No hubo ni peleas ni discordias. La paz reinaba entre ellos. No hubo ni violencia ni disputas. Sus corazones estaban apaciguados. No conocían ni la envidia ni los celos. La alianza entre los godos y los Uga Mongulala quedó sellada mediante un intercambio de regalos. El Consejo Supremo asignó residencias y tierra firme a los nuevos llegados. Los godos obsequiaron a mi pueblo con nuevas semillas y con arados tirados por animales. Nos enseñaron otras formas de cultivar el suelo y mostraron a los artesanos cómo construir mejores telares. Pero su mayor regalo consistió en el secreto de la producción de un duro metal negruzco
desconocido hasta entonces por mi pueblo y llamado hierro por los blancos bárbaros. Hasta la llegada de los godos únicamente elaborábamos el oro, la plata y el bronce. El oro y la plata procedían de la región de la destruida ciudad religiosa de Tiahuanaco. Obreros escogidos arrastraban las piezas a través de los ríos en los cuales se hallaban las piedras que poseían el oro y la plata. El bronce era preparado por los sacerdotes en grandes carboneras orientadas hacia el este, pero su calor no era suficiente para derretir el pardo mineral de hierro. Ahora, los godos construyeron hornos de piedra. Unos agujeros regularmente repartidos aseguraban la ventilación y un calor mayor. Bajo la vigilancia de los nuevos aliados, los artesanos iniciaron la fabricación de largos cuchillos y de afiladas puntas para las lanzas, que eran superiores a las armas de las otras tribus. Prepararon armaduras de hierro para los señores de la guerra y para los jefes 10.000 hombres. Durante 1000 años nuestros guerreros acudieron a la guerra con estas armas. Luego llegaron los blancos bárbaros con sus armas de fuego, y contra las cuales ni siquiera la armadura constituía protección alguna. La armadura de hierro, las negras velas y las coloreadas cabezas de dragón de las naves de los godos han sido conservadas hasta nuestros días y las hemos guardado en el gran templo del sol. Según los dibujos de nuestros sacerdotes, las naves podían llevar hasta 60 hombres y estaban impulsadas por una vela de fina tela que iba engarzada en un alto mástil. Más de 1000 guerreros llegaron a Acacor en esas naves. Estos restablecieron el desintegrado imperio y lo convirtieron en fuerte y poderoso, tal y como está escrito en la crónica, con buenas palabras, con lenguaje claro. Así aumentó la grandeza y el poder de los servidores escogidos, creció la fama de sus hijos y la gloria de sus guerreros. Aliados con los guerreros de hierro, derrotaron a sus enemigos, construyeron un poderoso imperio, gobernaron sobre muchas tierras. Su poder llegó hasta las 4 esquinas del mundo. La campaña en el norte. A pesar de su derrota en la montaña, que vomitaba fuego, los godos seguían siendo una nación de guerreros. Poco tiempo después de su llegada comenzaron a apoyar a los Uga Mongulala en su lucha contra las tribus rebeldes. Con sus nuevas armas de hierro, empujaron a la tribu de la Gran Voz a la estéril inmensidad de las lianas en las zonas bajas del gran río. Sometieron a la tribu de la Gloria que crece y a la tribu donde la lluvia cae, que habían cesado de pagar el tributo y destruido innumerables tribus salvajes. A comienzos de la 7ª centuria, según el calendario de los blancos bárbaros, los guerreros de los Uga Mongulala habían avanzado una vez más hasta las zonas bajas del gran río. El antiguo imperio de Lhasa parecía resurgir del pasado. Así fue como comenzó la Gran Guerra. Los ejércitos de los servidores escogidos avanzaron, atacaron a la tribu de la Gran Voz y acallaron su arrogancia. Los arqueros y los hondistas superaron las empalizadas y destruyeron las puertas de los poblados del enemigo. Mataron a un incontable número de adversarios y un gran botín cayó en sus manos. He aquí la lista: flautas de huesos y cuernos huecos, preciosos adornos de plumas del gran pájaro de los bosques, pieles de jaguar y esclavos. De todo capturaron. Las tribus escogidas alcanzaron un poder que no habían poseído durante miles de años. Según la crónica de Acacor, los ejércitos aliados de los Uga Mongulala y de los godos salieron a luchar en las 4 direcciones del imperio y pusieron en fuga a las tribus degeneradas. Era un tiempo de castigo y un tiempo de retribución por su traición al legado de los maestros antiguos. Solamente en la frontera occidental se limitó Acacor a defenderse, fiel a la orden de los maestros antiguos de no luchar jamás contra sus propios hermanos. El Consejo Supremo se limitó a erigir una elevada muralla para protegerse de los incas. Durante 13 años, 30.000 aliados trabajaron sobre la espaciosa muralla de piedra con sus contrafuertes y sus trincheras.
fueron instaladas atalayas rectangulares hechas de gigantesca sillería y situadas entre sí a una distancia de 6 horas de camino. Contenían habitaciones para el almacenamiento de armas y de alimento, así como cuartos para los guerreros. Carreteras pavimentadas unían las fortalezas con Acacor. La principal empresa militar del 11º milenio la constituyó una poderosa campaña en el norte. A su llegada, los godos habían traído noticias de un pueblo de tez morena que llevaba plumas. Vivía más allá de los estrechos del norte y comerciaba con sus antepasados. Como en ese momento los sacerdotes descubrieron signos ominosos en el cielo, el Consejo Supremo temió un ataque de las desconocidas naciones. Decidió preparar un ejército y enviarlo a la frontera septentrional. Y así, 2 millones de guerreros de los Uga Mongulala y de las tribus aliadas partieron en el año 11.125, 645 después de Cristo, tal y como está escrito en la crónica. Así fue como habló el príncipe a los guerreros reunidos: marchad ahora hacia ese país, no tengáis miedo. Si existen enemigos, luchad con ellos y matadlos, y enviadnos mensajes de modo que podamos acudir en vuestra ayuda. Estas fueron sus palabras, y la gigantesca fuerza se puso en marcha. Estaban todos: los exploradores, los arqueros, los hondistas, los lanceros. Atravesaron las colinas, ocuparon las playas de los océanos, partieron hacia el norte, construyeron poderosas ciudades para mostrar la fuerza de las tribus escogidas. La mayor campaña en la historia de las tribus escogidas concluyó sin resultados concretos. Unas lunas después de la partida del ejército, las comunicaciones se interrumpieron súbitamente. Los últimos informes en llegar a Acacor mencionaban una terrible catástrofe. El país más allá de la frontera era ahora un mar en llamas. Los guerreros que sobrevivieron huyeron hacia el norte y se mezclaron con un pueblo extraño. Sería solamente 1000 años después cuando los blancos bárbaros avanzaban hacia el Perú, cuando los temores del Consejo Supremo quedarían confirmados. Guerreros extranjeros llegaron desde el norte y destruyeron el imperio inca, y con su llegada también pereció el poderoso y pacífico imperio de los Uga Mongulala. Un milenio de paz. El pacífico imperio duró 1000 años, desde el 1151 hasta el 1212, 570 a 1531 después de Cristo. En este periodo solamente 2 tribus gozaban de poder y de prestigio: los Uga Mongulala, la nación de las tribus escogidas, y los incas, los hijos del sol. Se habían dividido el país entre ellos y vivían en paz. Los descendientes de Viracocha, el degenerado, gobernaban sobre un enorme imperio desde Cuzco. En Acacor, el legítimo sucesor de los padres antiguos gobernaba de acuerdo con el legado de los dioses. Los servidores escogidos conocieron la felicidad y vivían en paz. Verdaderamente su imperio era grande, nadie podía hacerles daño, nadie podía derrotarles, su poder crecía cada vez más. Todo comenzó con la llegada de los godos. Las tribus más fuertes y las más pequeñas se sometieron con temor, temían a los guerreros de hierro, estaban ansiosas de servir a las tribus escogidas y trajeron numerosos regalos. Mas los sacerdotes elevaron sus rostros al cielo, dieron gracias por los poderosos aliados, sacrificaron incienso y miel de abejas, y así fue como rezaron a los dioses. Este era el grito de sus corazones: concedednos, hijas e hijos, proteged a nuestro pueblo de la tentación y del pecado. Protegedlo de la lujuria, no le permitáis que tropiece cuando asciende y cuando desciende. Concedednos buenos caminos y buenos senderos. No permitáis que la desgracia y la culpa le sobrevengan a esta alianza. Preservad la unidad en las 4 esquinas del mundo y a lo largo de los 4 lados del mundo, de modo que la paz y la felicidad reinen en el imperio de las tribus escogidas.
y los dioses escucharon las oraciones de los sacerdotes y bendijeron la unión entre la nación de los godos y la nación de los Uga Mongulala. Los guerreros extranjeros que habían cruzado el océano en sus naves dragones se sometieron voluntariamente al legado de los dioses, aprendieron nuestro idioma y nuestra escritura y se asimilaron rápidamente con nuestra nación. Sus dirigentes asumieron importantes funciones en la administración del imperio. Sus generales se convirtieron en el terror de las tribus hostiles. Incluso sus sacerdotes renunciaron a sus falsas creencias que habían traído en un pesado libro forrado en hierro. Este libro, que los soldados alemanes llamaban Biblia, está escrito en signos que son incomprensibles para mi pueblo. Contiene escenas sobre la vida de los godos en su propio país y habla también de un Dios poderoso que había venido a la tierra bajo el signo de la cruz para liberar al hombre de la oscuridad. 1000 años después, los blancos bárbaros afirmarían su origen divino con el mismo signo. En su nombre y en su honor, destruyeron el imperio de los incas y trajeron la muerte a millones de personas, pero hasta su llegada, que es descrita en la tercera parte de la crónica de Akakor, los Uga Mongulala y los godos vivieron en paz, unidos por el legado de los padres antiguos. Realizaron los sacrificios prescritos, honraron a los dioses y recordaron el lejano periodo en el que sobre la tierra no existían ni los hombres ni el gran río, tal y como está escrito en la crónica. Hace incontables años el sol y la luna deseaban desposarse, pero nadie podía unirlos, porque el amor del sol era ardiente y habría quemado la tierra, y las lágrimas de la luna eran innumerables y habrían inundado la tierra firme. Así que nadie los unió, y el sol y la luna se separaron. El sol marchó en una dirección y la luna en otra, pero la luna lloró durante toda la noche y durante todo el día, y sus lágrimas de amor cayeron sobre el planeta, sobre la tierra y sobre el mar, y el mar se enfadó, y sus aguas, que durante 6 lunas suben hacia arriba y durante 6 lunas bajan hacia abajo, rechazaron las lágrimas. Fue así como la luna las dejó caer sobre la tierra firme y creó con ellas el gran río.